Es la celebración del Pentecostés, pero el día de hoy quiero poder extraer el corazón del Pentecostés, porque cuando hablamos del Pentecostés, aunque para la cultura judía, que ahorita vamos a hablar de eso, representaba una celebración de connotación religiosa, de connotación ritual. Para nosotros, los cristianos, representa la llegada del Espíritu Santo por primera vez como promesa a un grupo de personas que estaban reunidas esperando la promesa. Y de alguna manera, alrededor del Pentecostés se han construido muchos eventos alrededor, y con la idea del Pentecostés se han construido actividades, ayunos, conciertos. Se han construido cantidades de eventos dentro de nuestras estructuras religiosas, queriendo encapsular ese Pentecostés como si fuera un patrimonio de la iglesia. Y yo pudiera decir hoy que el Pentecostés no es un patrimonio de la iglesia, el Pentecostés es un patrimonio de la humanidad. El Pentecostés lo que nos muestra es que Dios es para todos. Que Dios, el don de Dios y el amor de Dios expresado en el Espíritu Santo es para todos, no es exclusivo. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces hemos querido encapsular, cada vez que pensamos en Pentecostés, pensamos en todas aquellas expresiones dentro de la fe, ¿no? Se ve mucho dentro de la línea pentecostal, estas manifestaciones del Espíritu Santo, donde hay dones de lenguas, manifestaciones de mucho tipo, y creemos que eso es Pentecostés, que Pentecostés es que el Espíritu Santo llegue y te haga comportar de una manera extraña, que creemos que Pentecostés es que el Espíritu Santo llegue y comiences y pierdas el control de tus sentidos y el control de tu cuerpo mismo y empieces a actuar de una manera extraña. Hablamos de querer revivir el Pentecostés. Hay congresos reviviendo el Pentecostés, y es que te convocan para ver cómo te incentivan a buscar y a vivir esas experiencias que se pueden dar dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y se nos olvida que el Pentecostés no tiene que ver necesariamente con lo que ocurre dentro de la iglesia, sino que Pentecostés tiene que ver con lo que ocurre fuera de la iglesia. Por eso digo, el Pentecostés no nos pertenece o no es algo nuestro como para adueñarnos. El Pentecostés no necesita intermediarios. Creemos que la manifestación del Espíritu Santo, el poder y el amor de Dios revelado en el Espíritu Santo, es algo exclusivo para que lo administren algunos líderes religiosos, y el Pentecostés y el Espíritu Santo no necesitan intermediarios para ser administrado, porque está al alcance de todos, al alcance de absolutamente todos. Y de eso quiero hablarles hoy. El 31 de mayo del 2020, que ya pasó, se celebró el Día del Pentecostés. Se trataba de una festividad de carácter religioso que tiene lugar 50 días después de la Pascua, una celebración que hacen los judíos, poniendo así el punto final a lo que se conoce como el período pascual. Es interesante destacar que este día se celebra tanto en la religión cristiana, o sea el Pentecostés, como en la religión judía, aunque los significados en ambas son distintos. ¿Qué es el Pentecostés entonces en el cristianismo? Vamos a ir hablando parte por parte para luego poder sacar conclusiones. El Pentecostés en el cristianismo es la conmemoración de la venida del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a leer el texto. Según relata la Biblia, este hecho tuvo lugar 50 días después de la resurrección de Jesús. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se describe cómo el Espíritu Santo descendió en el transcurso de una reunión a todos los que estaban allí reunidos, que eran 120. El capítulo anterior al capítulo describe que quien estaba allí también era María, la madre de Jesús, y habían muchos más entre los apóstoles, muchos otros discípulos. Esto representa, según el Nuevo Testamento, el cumplimiento de la promesa
que Jesús les había hecho a ellos. ¿Cuál es la promesa que Jesús les había hecho? Él les dijo esto: todo está escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de arriba. Esa era la promesa que se le había hecho, que Jesús les había hecho a su gente, acerca de la promesa de lo que Dios enviaría sobre sus vidas, que es el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que celebramos desde el cristianismo. ¿Qué se celebra? Para poder entender el contexto, desde el judaísmo, los judíos celebran el Pentecostés 50 días después de la Pascua del Cordero, para conmemorar un encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, y la entrega de la ley al pueblo de Israel, que simboliza el nacimiento del judaísmo. Miren esto tan particular. Si desde el cristianismo celebramos por lo que recibimos del Espíritu Santo, escuchen esto, porque esto es interesante. Nosotros desde el cristianismo celebramos que recibimos al Espíritu Santo como nacimiento del cristianismo. Los judíos celebraban el surgimiento del judaísmo recibiendo Moisés en el Sinaí la ley como pueblo de Israel. Es un evento, según es narrado en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, ocurrió 50 días después de la salida del pueblo hebreo del cautiverio de Egipto. Esto nos está dando un gran mensaje. Para empezar, el pueblo había salido de un cautiverio. Estaban cautivos bajo el imperio de Egipto, y bajo ese imperio ellos reciben unas leyes que los iba a regir y daría inicio al judaísmo. Ahora nosotros, en el cristianismo, lo que representa el Espíritu Santo, cuando habla de que se presenta como viento, habla de libertad. Y de alguna manera lo que les está diciendo a quienes estaban allí, que eran judíos reunidos 120, y reciben este soplo de libertad del Espíritu Santo, es este mensaje. Ustedes, el inicio del cristianismo inicia con la liberación del cautiverio de la ley. La ley los había cautivado, los había encarcelado, la ley los había reprimido, y Pablo hablará mucho acerca de esto. Y lo que representaba era la liberación, el inicio del cristianismo. Entonces celebramos la liberación del cautiverio de la ley, de las estructuras religiosas que la ley tienden a poner sobre una comunidad de fe. La pregunta es, si celebramos un Pentecostés que representa la liberación a través del Espíritu Santo, que es libertad, el viento representa eso, que representa libertad del cautiverio de las estructuras religiosas, ¿por qué nos empecinamos tanto en seguir construyendo estructuras que nos sigan encarcelando y nos sigan cautivando, ¿no? Muy interesante esto. Vamos a seguir leyendo entonces. El Pentecostés en la Biblia. Entonces hemos visto qué es el Pentecostés según la cultura cristiana, qué es el Pentecostés según el judaísmo. Ahora el Pentecostés según la Biblia. La celebración de Pentecostés es referida en la Biblia por primera vez en Hechos de los Apóstoles, en el episodio dedicado a narrar el momento en que todos los discípulos y los 120 estaban reunidos y recibieron al Espíritu Santo como un viento, dice, del cielo. Y al cumplirse este Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar, dice el texto, y de repente se produjo un gran viento. Y quiero que podamos ir juntos. Aquí voy a poner el PowerPoint y lo podamos leer. Esto se encuentra entonces en Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Y dice así: cuando llegó el Pentecostés, estaban todos reunidos juntos en un mismo lugar, 120. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Pardos, medos y lemitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Una pregunta que debemos hacernos hoy es la misma pregunta que se hacían aquí quienes estaban allí. ¿Qué quiere decir esto? Y es de lo que yo quiero hablar hoy, es lo que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué quiere decir lo que ocurrió en el Pentecostés? Porque ya hemos visto lo que significa para la religión cristiana, ya hemos visto lo que significa para la religión judía, ya hemos analizado un poco el contexto para saber qué significó, según estos dos contextos, cristiano y judío, la liberación de Egipto, y en el contexto cristiano la liberación de las estructuras religiosas, dando paso a la libertad de la fe dada por Jesús, una fe sin fingimiento, dice el texto. Y quiero decirles lo siguiente, vuelvo y lo repito: el Pentecostés no es algo que nos empuje o nos lleve puertas adentro de la iglesia para ver cómo revivimos experiencias, porque la experiencia que vivió esta iglesia como sello del Espíritu Santo para iniciar, si así se puede decir, la iglesia y el cristianismo, está alejado, creería que yo, en gran manera de lo que hoy buscamos o interpretamos a la hora de leer el texto queriendo revivir el Pentecostés. El Pentecostés no se puede revivir, pero sí tiene un símbolo y un significado que debemos recordar por siempre, porque el Pentecostés fue ese empuje, ese sello del Espíritu Santo que llevó a la iglesia a salir de las cuatro paredes. Le enseñó a la iglesia cuál era la esencia de la fe, la esencia del evangelio. En otras palabras, el Espíritu Santo llega como un viento representando libertad, llega sobre la iglesia y actúa de manera sobrenatural, porque es como si el Espíritu Santo me permitiera a mí hablar en un idioma como el inglés, que se los digo, soy malísimo para el inglés, me cuesta el inglés, pero es como si llegara y me diera ese poder para poder comunicarme un lenguaje, me da un lenguaje diferente para poder comunicarme con personas que están cerca o en el entorno mío y necesitan, y me pueda yo comunicar con ellos y transmitir el mensaje. Eso es lo que ocurrió ese día. El Señor le dio diferentes lenguas, había gente de todas las naciones de la tierra y les dio lenguajes diferentes para que ellos pudieran comunicarse y transmitir el amor y el evangelio de Dios en el idioma que cada uno podía entender. Y se dan cuenta que esto es muy diferente a lo que hoy hablamos cuando decimos vamos al día del Pentecostés, a revivir el Pentecostés, que es estar 4 horas dentro de la iglesia viendo a ver en qué momento el Espíritu Santo viene y nos empiezan a dar, perdónenme las palabras, chiripiolcas, y nos empiezan a dar un montón a tener experiencias, que no estoy descartando las experiencias, creo que hacen parte de la dinámica de la fe, pero no son el Pentecostés, no son la esencia de la iglesia y no es realmente lo que construye fe ni iglesia, vivir de experiencias. Lo que construye iglesia fue lo que ocurrió aquí en el Pentecostés. Entonces, el Pentecostés muestra al Espíritu Santo estableciendo un nuevo orden de fe aquí. El orden de fe hasta ese entonces era vivir y cumplir las leyes. Eran más de 600 leyes, había que vivir para cumplirlas. Pero el Espíritu Santo aquí deja ver un nuevo orden de prioridad, 2 pilares importantes que serían y deben ser importantes a la hora de construir fe y de construir iglesia. Y estos pilares son los siguientes. Primero, el don de Dios es para todos. Miren esto.
habían 120, dentro de eso estaban los discípulos, estaban los apóstoles, pero el Espíritu Santo vino sobre todos, vino sobre niños, vino sobre ancianos, vino sobre hombres, vino sobre mujeres, vino sobre apóstoles y líderes religiosos, que eran los líderes religiosos usados ya después por Dios para extender el Evangelio, pero vino sobre ellos como vino con aquellos que simplemente eran parte de la comunidad. Habían 120 reunidos de todo tipo de personas, y sobre esas personas vino el Espíritu Santo. ¿Y saben qué me muestra esto? Que el don de Dios, el amor expresado en el Espíritu Santo, contiene un gran sentido de igualdad. Promueve la igualdad. ¿Cómo pudiera decirlo de otra manera? No elige dentro de esta comunidad cuáles son los que más, cuáles son los apóstoles aquí. El Espíritu Santo no bajó diciendo, a ver, ¿dónde están los apóstoles? Porque es a través de ellos que nos vamos a manifestar. No. A ver, ¿dónde están los pastores y los líderes? Solo a ellos no les manifestamos, y que ellos pongan la mano sobre el resto para que el resto también reciban. No. Viene sobre todos, sobre toda esta comunidad llegó el Espíritu Santo. El primer precedente, por eso este mensaje se llama Pentecostés, un llamado a la empatía. El Espíritu Santo que es dado como promesa de Jesús es un espíritu muy empático y con un gran sentido de la igualdad. No elige, no le importa manifestarse teniendo en cuenta ningún tipo de jerarquías. No. A todos, tanto a niños como a adultos, a ancianos, tanto a mujeres como a hombres, tanto a los líderes como a los del común, 120 reunidos, y todos reciben del Espíritu Santo. Lo segundo que quiero que podamos tener en cuenta para poder ir concluyendo es el segundo pilar que podemos recibir, o este orden nuevo de fe dentro de esta estructura o dentro del cristianismo que apenas estaba iniciando, que se nos muestra a través de este acto del Espíritu Santo, es la empatía. Pentecostés es un llamado a la empatía. Cada vez que de aquí en adelante usted recuerde, escuche, celebre el día del Pentecostés, ya deje de pensar que fue un día en el que algunos dentro de cuatro paredes recibieron una experiencia. No, primero recibieron de parte de Dios un sentido de igualdad. Todos son iguales y todos reciben el don de Dios, sin importar quién es, cómo sea, de dónde venga o de dónde no provenga, qué cargos o qué pueda llegar a tener. Todos tenemos derecho al don de Dios y nadie me lo puede restringir, ni nadie tampoco me lo puede otorgar. Dios simplemente lo da. Y el segundo es la empatía. ¿Qué significa esto? Que Dios lo saca, inmediatamente le da sentido de igualdad, inmediatamente le dice, la iglesia es un conjunto de personas, es una familia donde nadie es más que nadie, donde todos reciben por igual el don de Dios. Ahora lo saca de las cuatro paredes. Mire que el Espíritu Santo y Dios no están interesados en mantenernos 4 horas dentro de las paredes de una iglesia. Él está interesado en que conforme recibimos de su amor dentro de las 4 paredes, así rápido vayamos saliendo de esas 4 paredes a los contextos sociales, que es donde más permanecemos. Que el niño vaya a su colegio, que el adulto vaya a su trabajo, que el joven vaya a la universidad, que vayamos a nuestros contextos. Yo le doy gracias a Dios, sinceramente les digo, algo que he valorado mucho y que he visto intencionalidad en eso de Dios, es en haberme sacado hace tiempo del contexto de la cultura de la iglesia, o sea, de ser solo un pastor y de estar dentro del contexto del pastor. Hace tiempo, hace 4 años, el Señor me sacó de ese contexto y me permitió conectarme con un hermoso grupo, Cuarta Justa Ensamble, a quien le mando un abrazo y un gran saludo a todos los muchachos. Los quiero, son mi familia también. Y el Señor me permitió a través de este grupo salir de un contexto y comenzar a hacer amor de Dios en este contexto cultural. El Señor me permitió ser parte de un colegio, Liceo Antonio Nariño, un gran colegio en esta ciudad, en el que trabajo también y hago un aporte pastoral. Y me permitió a través de este contexto poder
ser sal, si así lo pudiéramos decir, para darle un poco de sabor en medio de estos jóvenes. Y yo le doy gracias a Dios que me hubiera sacado del contexto religioso. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está interesado en que tú seas empático en el contexto en el que vives. Lo saca, lo lleva al contexto fuera de las cuatro paredes, que fue lo que ocurrió. Lo saca de la comodidad, escuchen esto, de su lenguaje propio. O sea, el Señor les dice que es necesario que ellos aprendan a comunicarse con el exterior. Pero nosotros hemos construido hasta lenguajes de dentro de la iglesia, que cuando la gente llega no siente cómo encajar. Y el Señor dice, no se trata de que ellos encajen dentro de nuestro lenguaje, se trata de que tú cambies tu lenguaje para que encajes en una cultura externa y una cultura social, en donde se necesita que el amor de Dios sea manifestado. Cuando dice que manifestaban las maravillas de Dios, está hablando del amor de Dios manifestado. Necesitamos cambiar el lenguaje, y el lenguaje no tiene que ver solo con palabras, tiene que ver con expresiones, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con quiénes somos fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Porque cuando vamos a trabajar hay algo dentro de la mente del cristiano, y es que está dentro de la iglesia, estamos en lo de nosotros, pero fuera de la iglesia vamos a sobrevivir. Este no es mi medio, este no es mi campo, pero tengo que vivir porque Dios me ha puesto en este mundo, qué asco, y entonces tengo que estar aquí en este entorno laboral compartiendo con incrédulos y con impíos, pero voy a resistir hasta que vuelva el domingo a la iglesia y esté otra vez en lo mío. ¿Qué es eso? Eso es absurdo. No fue la intención del Espíritu Santo en el Pentecostés. El Espíritu Santo no le importó tenerlos 4 horas adorando, repitiendo la letra de una canción para ver en qué momento les empezaba a dar manifestaciones. No, el Espíritu Santo les deja un mensaje claro, los saca y les da un lenguaje. Usted y yo tenemos un lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra vocación es una manera de comunicarnos. Yo soy músico, y la manera en la que yo puedo, ese lenguaje en el que me puedo comunicar con un medio cultural musical, es a través de la música. Es un lenguaje. Dios le ha dado a usted un lenguaje. Si usted es médico, usted tiene un lenguaje para comunicarse en un espacio social, que es en el del clínico. Si usted es abogado, usted tiene un lenguaje. Eso es un lenguaje a través del cual usted puede mostrar el amor de Dios en el medio en el que usted está. Si usted, sea lo que sea, si usted es estudiante, Dios le da un lenguaje a usted escolar, o sea, usted lo hace un estudiante. El ser parte de un círculo te da un lenguaje para hablar con ese medio. Un lenguaje no religioso, un lenguaje sin estructuras, sin paradigmas religiosos, un lenguaje para que hables, para que vivas, para que ames, para que expreses de manera natural y en la cotidianidad. Eso es manifestar el amor de Dios en la lengua en la que los demás puedan entender. Los lleva a los contextos y las realidades de los demás para expresar las buenas noticias. Escuchen esto. Cuando usted, para la próxima vez que digamos Feliz Pentecostés, recordemos que estamos diciendo todos somos iguales, todos somos especiales para Dios. Vivamos nuestra fe en nuestras realidades cotidianas. Dios los saca de las paredes y dice, vaya, vivan esta fe que recibieron aquí, vaya y vívanla en las realidades cotidianas. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Nos hemos enfocado como iglesia en ver cómo traemos la gente a que viva nuestra cultura religiosa, pero el Espíritu Santo empujó a la primera iglesia a que saliera y fuera parte de la cultura cotidiana de aquellos que no hacían parte de la iglesia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Salir de las 4 paredes es ponernos en los zapatos de la gente, es entender su realidad, es entender sus contextos. Qué fácil es desde nuestra realidad extender el dedo, señalar y juzgar y decir, pecador, tú estás mal, tú estás alejado. Y yo los invito a que dejemos de señalar tanto y salgamos de nuestra comodidad y nuestros contextos de comodidad y hagamos parte de los contextos sociales, culturales. Antes de levantar el dedo para juzgar a alguien que está promoviendo algo, ponte en los zapatos de esa persona y piensa por qué lo hace. Si lo hace es porque algo está sintiendo. ¿Cómo pudiéramos aportar a sanar y a expresar
el amor de Dios. Salgamos. Este es un llamado a salir de la comodidad de tener un lenguaje propio y de salir y ser parte de los lenguajes multiformes que hay en la sociedad. Hay muchos lenguajes vocacionales y culturales. Haga parte de esos lenguajes. Salga, siéntese con sus amigos, siéntese con sus vecinos, comparta con ellos. No importa que lo señalen y lo critiquen y le digan, ay, pero este se está involucrando con el mundo, que digan lo que quieran. Es el llamado que el Señor nos ha hecho a través del Pentecostés, a salir de las cuatro paredes y ser parte de aquellas culturas que hoy son rechazadas por la religión. Era lo que quería compartirles en este día, mis queridos amigos, mis hermanos, mi familia. Los extraño mucho. Habrá un día en el que nos podamos reunir y les digo que les voy a dar un gran abrazo a todos ustedes. Oremos unos por otros y gracias al Señor por este tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo en el cual estamos redescubriendo muchas cosas de la fe y replanteando muchas cosas. Seguiremos conectados entonces, mis queridos amigos, y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu amor, gracias porque, Señor, en este tiempo podemos entender tu corazón. Ayúdanos a seguir viendo las Escrituras con tus ojos, Jesús, con los ojos de Jesús. Ayúdanos a entender la fe con tus ojos y a percibir, Señor, nuestra vida, percibirla desde tu corazón. Ayúdame a mí, Señor, a salir de mis cuatro paredes estructurales, de esa estructura religiosa, y ayúdame a mí a seguir rompiendo paradigmas. Quiero hablar el lenguaje, Señor, de los contextos fuera de la iglesia. Quiero ser parte de ese lenguaje. Ya no quiero, Señor, promover más, ver cómo hago que la gente hable nuestro lenguaje, sino que quiero ir, Señor, y hablar el lenguaje que ellos hablan. Ya no quiero traerlos a nuestra cultura, quiero ir a la cultura de ellos y ser parte de esa cultura, amarlos, Señor, y poder a través de ese lenguaje y de esa cultura cotidiana entender los contextos y poder hablar del amor de Dios en sus contextos. Hemos querido traerlos para hablarles. No, vamos a ir y vamos simplemente a amar, porque la mejor manera de hablar de Dios es amando a nuestros prójimos. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Mis queridos, que Dios los bendiga. Estamos en contacto y pilas, porque por las redes van a seguir viniendo buenas cositas para que sigamos hablando.